Tenemos este circuito que cuenta con 5 resistencias y una fuente de voltaje independiente. Tenemos aquí los nodos AB y necesitamos encontrar el valor de I0. Entonces, para esto vamos a reducir el circuito. Entonces, para reducir este circuito va a ser sin esta parte. Vamos a desconectar esta parte de esta resistencia. Entonces nos va a quedar solo AB. Entonces nos va a quedar, bueno, vamos a reducir el circuito. Entonces vamos a tener estas dos resistencias. Esta vamos a tenerla en medio, como aquí, y luego estas dos abajo. Y pues estos nodos van a quedar. Aquí lo vamos a ver. Entonces, aquí vamos a tener este voltaje. Y vamos a tener aquí también las otras resistencias. Ok. Entonces aquí va a estar la de 96 ohms. La de 32. Aquí la de 120 y aquí la de 30. Y aquí los 20 volts. Ok. Entonces, ya con esto, pues podríamos aquí para calcular. Bueno, podríamos ver las distribuciones si, por ejemplo, proponemos aquí dos corrientes. Si probamos que aquí pasa una corriente I1, que acá una corriente I2. Entonces pasa una I1 aquí y 2 acá. Entonces, I1 e I2. Entonces, I1 va a ser igual a los 20 volts entre la suma en serie de estos dos. Entonces va a ser I1 va a ser igual a 20 de la suma en serie de estos dos, que vendría siendo 128. Entonces esto se puede reducir más. 2. Me quedan 5 aquí. 64, 32. Aquí nos quedan 32 amperes. Entonces I1 son 32 amperes. Ahora I2 va a ser igual a los 20 volts entre la suma en serie de estos dos resistencias. Entonces va a ser 150. Entonces aquí me va a quedar 5. No, estoy haciendo entre. No, al revés. Entre 5. 2. Y a 15. Sí, 15 amperes. Entonces, ya tenemos estas dos corrientes. Podemos redibujar el circuito para interpretar estos resultados. Entonces, con estos resultados de las corrientes podríamos encontrar el valor de los voltajes en cada resistencia. $96, 120, 30. Entonces, I1 son 5 entre 32. Entonces pasa aquí 5 entre 32. Entran, pasan por todo esto y entran por acá. Salen, pasa por acá y entran aquí en estos nodos. Entonces podemos calcular aquí los voltajes de estas
que pasan por estas resistencias, multiplicando la corriente, que son 5 entre 32 amperes por ejemplo aquí 96 y 32. Entonces esto ya sé dónde está. Ay, demonios. Entonces va a ser 96 por 5 entre 32. Entonces aquí van a pasar 15 volts de mayor a menor potencial. Acá pues va a ser 32 por 5 entre, bueno, pues va a quedar 5, ¿no? Aquí 5 volts. Y acá abajo sale 2 entre 15 amperes. Pasan por acá y entran acá. Entonces aquí en estas resistencias pasa esos 2 entre 15. Entonces va a ser aquí me va a dar 2 por 2, 4. Aquí 4 volts de mayor a menor potencia. Acá pues 2 por 240. 16. Aquí pasan 16 volts de mayor a menor potencial. Entonces tenemos aquí la distribución de las corrientes y aquí cómo están puestos los voltajes. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a calcular qué voltaje hay entre A y B. Bueno, no puse aquí A y B. Entonces necesitamos saber el voltaje que hay entre A y B. Entonces aquí vamos a poner como un circuito cerrado y aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje para poder hallar el voltaje de AB. Entonces serían los 15 volts en esta dirección, 15 volts, bueno, vamos a poner de que es en esta dirección. Entonces son los 15 volts más el voltaje de AB menos 16 volts, y esto es igual a 0. Entonces aquí pues nos va a quedar menos 1, se va a pasar por acá 1. Entonces el voltaje de AB es igual a 1 volt. Entonces ya tenemos el voltaje de AB. Y aquí arriba, bueno, pues, y el voltaje de AB va a ser nuestro voltaje de Thevenin, porque aquí conectamos aquí, desconectamos esto y nos quedó esto, y acá está el voltaje de Thevenin y la corriente de AB es el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin es 1 volt. Entonces vamos a ponerlo. Bueno, ahora vamos a buscar la corriente en corto. Entonces vamos a redibujar el circuito que vendría siendo nada más que vamos a poner aquí un corto. No se pasa.
ya tenemos aquí el voltaje, ¿no? Entonces, ahora, aquí el nodo A y el nodo B se convirtieron en el mismo gracias a ese corto que pusimos. Entonces podríamos realizar este circuito de otra manera y nos va a quedar, como estos son el mismo, pues nos va a quedar algo más, al reacomodarlo nos va a quedar algo más triangular. Entonces nos va a quedar estos pegados y estos dos pegados. Entonces va a quedar. Nos va a quedar un triángulo. Aquí va a estar el voltaje. Y aquí estarían las otras corrientes. Aquí estaría la corriente de 120. Y acá la corriente de 96. Aquí la de 32. Y acá la de 30. Bueno, aquí están los 20 volts. Ahora, con esto, como podemos ver, estas dos están en paralelo y estas dos están en paralelo, por lo que podríamos calcular, o sea, hacer otra aparte más, donde estas se van a juntar. Entonces, para eso necesitamos hacer el inverso de la suma de los inversos. Entonces va a ser 1 entre 96 más 1 entre 120 entre 1, pues que serían 160 entre 3, estos 3 ohms. Entonces ahí está. Ahora, el inverso de la suma de los inversos. Entonces el inverso de la suma del inverso de 30 más el inverso de 32. Esto va a ser 30 62. Entonces 960 entre 62 y nos quedaría 480 entre 31 ohms. Entonces ya con esto ya podemos redibujar el nuevo circuito, que sería ahora sí un triángulo. Bueno, entonces aquí serían los 160 entre 3 y aquí los 480 entre 31. Y entonces este nodo sería A, este era el C y este era el D. ¿Por qué así? Porque aquí no puse, pero iba a ser aquí el A, aquí el B y añadimos uno que es el C. Que el C estaba acá. Bueno, entonces va a estar esto sí, 20 y 20. Y podemos poner aquí una corriente que pase por acá y así podremos obtener los voltajes que estarían pasando por acá. Entonces primero proponemos esta corriente, una corriente que se llame I. Esta corriente va a ser igual
a estos 20 volts entre la suma en serie de estas dos, que la suma en serie pues $160 3 serían 6.400 entre 93. Entonces esto nos iba a dar $93 entre 320. 93 entre 320 amperes. Entonces aquí pasan esta corriente. Entonces con esta corriente podemos buscar los voltajes. Entonces va a ser la corriente, el voltaje va a ser igual a, creo que sí, corriente por resistencia. Entonces el voltaje sí. Entonces va a ser 93 entre 320 por 160 entre 3 y me queda 31 entre 2 volts de, entonces la corriente pasa por acá, entonces mayor a menor potencial. Por acá también sería aquí mayor o menor potencial, pero o sea, los 480 entre 30 por los 93, no, 93, 320 y me queda 9 entre 2. Bueno, ahora con esto podemos encontrar con estos dos voltajes podemos encontrar las corrientes que pasan por acá. Entonces, que pasan por acá. Entonces, como estas dos están en paralelo, pasa el mismo voltaje. Entonces, aquí el voltaje, la corriente va a ser igual a el voltaje entre voltaje entre la resistencia. Entonces va a ser el voltaje aquí nos dio 31 entre 2. Entonces, ¿sí es así? 31, sí. Entre 2. 32 entre 96. 31 entre 192 me salió. Entonces aquí van a pasar una corriente que va a ser 31 entre 192. Ahora aquí. Entonces van a ser los 31 entre 2 entre 120. Me queda 31. Aquí pasa una corriente que es 31 entre 240. Aquí pasa una corriente, aquí pasa otra. Entonces aquí serían 9 entre 2 entre 30. Me salen 3 entre 20. Acá entre 32. 9 entre 64. Bueno, entonces ahora pues con esto ya encontramos la distribución de las corrientes en este circuito. Entonces podemos redibujar el circuito
Lo podemos redibujar de otra forma, ¿no? Entonces, redibujamos el circuito, nos va a quedar aquí está A, aquí está B. Y aquí 32, 96, 120, 30. Aquí los 20 volts. Bueno. Esta sería la misma que esta acá. Por aquí pasaría la corriente en corto. Entonces aquí vamos a ver la distribución de las corrientes. Entonces sabemos que por aquí pasan bueno, pues en estas dos está 31 entre 2 volts de mayor a menor, y acá pasan los 9 entre 2 volts de mayor a menor. Ahora con esto pues ya calculamos aquí las corrientes. Entonces las corrientes irían pasando por acá. Entonces aquí esta corriente son 31 en 392. Ay, no se ve. Bueno, aquí esta corriente viene siendo 31 entre 240. Acá esta corriente viene siendo 9 entre 64. Y aquí esta corriente viene siendo 3 entre 20. Entonces aquí vemos que esta entra y sale esta y sale esta. Entonces vamos a ver si esta es realmente más grande que esta. Sí es más grande. Y pues lo que hice para saber es restar este menos este, y me salió 1 entre 48. Entonces me salió positivo, entonces significa que esta sí es más grande que esta. Y aquí entonces va a salir 1 entre 48 amperes, por lo que la corriente en corto es igual a 1 entre 48 amperes. Entonces, ya con esto podemos encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin, ya sabemos que es el voltaje de Thevenin entre la corriente corta de Thevenin. Entonces, nos salió que el voltaje es 1. Y entre 1 entre 48. Esto nos va a quedar que son 48 ohms. Ya con estos 48 ohms podemos dibujar el circuito de Thevenin, que aquí ya sabemos que es un volt. Aquí están los 48 ohms. Y acá podemos conectar esta parte que quitamos ahorita, que la desconectamos, la podríamos conectar aquí, porque aquí está A y B. La conectamos. Entonces aquí son 32 ohms y aquí pasa la I0. Entonces, ahora I0 va a ser igual a, pues aquí en estas dos resistencias está pasando este voltaje, un volt, y estas dos están en serie, por lo que podemos sumar estas dos en serie. Sí, estas dos en serie. Entonces ya sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces I0
va a ser igual al voltaje, que es 1, entre la resistencia, que van a ser estas dos en serie. Entonces 48 más 32, 70, 80. Entonces va a ser 1 entre 80 amperes. Y I0 es igual a 1 entre 80 amperes. Entonces ya estaría resuelto el problema.